Hola a todos, en esta oportunidad vamos a tratar el tema referente al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Para ello vamos a comenzar con los conceptos más importantes de este movimiento que se refieren al concepto como tal. Entonces dice movimiento rectilíneo. ¿Por qué rectilíneo? Porque la trayectoria es una línea recta. Y aquí habla de movimiento acelerado, es porque la velocidad es variable. Y es uniformemente acelerado es porque esa variación que tiene de velocidad es constante. Tenemos aquí un ejemplo. Partimos del punto cero, de del reposo, y tenemos la primera situación, y en un segundo la velocidad ha cambiado a 3 metros por segundo y en el siguiente segundo ha cambiado a 6 metros por segundo, es decir, cada segundo está cambiando en 3 metros por segundo, lo que indicaría que la aceleración se está llevando a cabo es 3 metros por segundo cada segundo. Acá tenemos otro ejemplo. Tenemos aquí la situación de un automóvil que va a 20 metros por segundo en el tiempo cero, pasa un segundo y su velocidad baja a 15 metros por segundo, es decir, se disminuyó en 5 metros por segundo. Al siguiente segundo disminuyó otros 5 metros por segundo para quedar en 10 y así luego en el tercer segundo otros 5 metros para quedar en 5 y llegar al reposo al cuarto segundo. Como nos podemos dar cuenta aquí, la velocidad está cambiando o está disminuyendo constantemente en 5 metros por segundo cada segundo. A eso se refiere cuando hablamos de que el movimiento es uniformemente acelerado, es decir, la aceleración es constante, el cambio de velocidad es constante. Siguiente acá, entonces, para trabajar este movimiento se tienen estas cuatro ecuaciones. Entonces, aquí tenemos incluidas la aceleración, las velocidades inicial, en este caso sería esta, la velocidad final, la velocidad inicial acá y el tiempo, igual en esta ecuación que aparece acá. Para la segunda ecuación tenemos entonces desplazamiento final, desplazamiento inicial, la velocidad inicial por el tiempo, y aquí tenemos un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Y acá igual, entonces velocidad final, velocidad inicial en la tercera ecuación que estamos mirando, y en la última es 2 por A por la aceleración por el desplazamiento final. Entonces, esas son las ecuaciones que corresponden para trabajar este movimiento uniformemente acelerado. Tenemos acá un ejemplo, dice un auto parte del reposo con una aceleración constante de 4 metros por segundo al cuadrado. Tabule los datos y realice las gráficas XT, BT y AT para este movimiento. Entonces nos dicen todavía, use tiempos de 0 segundos, 20 segundos, 40 segundos, 60 segundos y 80 segundos. Para ello, pues partimos de esta ecuación, de esta primera ecuación, que es la que tenemos anteriormente, que es para calcular el desplazamiento. Esto para iniciar con la gráfica XT. Entonces, para este movimiento tenemos que el desplazamiento inicial, pues parte del punto cero, o sea que el desplazamiento inicial es igual a cero, y la velocidad como parte del reposo, también la velocidad inicial va a ser cero. Tenemos por esto, entonces, al tomar estos dos movimientos, sería este se cancelaría este elemento y este cancelaría porque son ceros, y entonces nos quedaría la ecuación de la siguiente manera: x igual a un medio de aceleración por tiempo al cuadrado, que es la que vamos a utilizar para hacer los cálculos. Entonces aquí tenemos el primer caso, cuando tenemos que el movimiento es igual, el tiempo es igual a 0 segundos. Entonces tomamos, como hemos dicho, la ecuación que tenemos acá, esta ecuación, y esta ecuación es la que llevamos acá y vamos a reemplazarla tomando como tiempo el cero. Entonces tenemos un medio de la aceleración que es 4 metros por segundo, que es la que nos están dando en el ejemplo, y aquí tomamos el tiempo que es de 0 segundos. Hacemos las operaciones y nos queda que la distancia es igual a un medio de la aceleración por este 0, que al multiplicarla por la aceleración se convierte nuevamente en 0, y eso por un medio nos daría 0, es decir, para un tiempo 0 la distancia recorrida sería 0 segundos, 0 metros, perdón.
Haciendo lo mismo para 20 segundos, hacemos los mismos reemplazos y tenemos que la distancia es de 800 metros, igual que para cuando tenemos 40 segundos, la distancia nos da 3.200 metros, y cuando tenemos 60 segundos serían 7.200 metros, y cuando tenemos 80 segundos serían 12.800 metros, y estos son los tiempos que nos han entregado, digamos, en el problema para que trabajemos. Entonces, vamos a tabular estos datos y nos quedaría entonces que son las distancias y los tiempos. Entonces, para el tiempo 0, 0 metros, para el tiempo 20, 800, y así para 40, 60 y 80, de acuerdo con los resultados que hemos obtenido acá en las operaciones matemáticas. Entonces, con esta tabla que hemos obtenido, vamos entonces a realizar la gráfica. Entonces, acá tenemos la tabla que hemos tenido anteriormente. Y aquí tenemos entonces la gráfica. Entonces aquí tenemos los dos ejes, X y T, y tenemos aquí los puntos que hemos obtenido de acuerdo a la tabla que nos indica. Entonces, para el primer punto, que es 0, 0, que lo tenemos acá, el primer punto, pues aquí obviamente está, entonces aquí el primer puntico que estemos subrayando es el primer punto 0, 0. Aquí 20 correspondería, digamos, a un punto aquí donde estamos rayando en el eje X, que sería más aproximadamente los 800 metros. Y así, entonces, sucesivamente hemos colocado los 4 puntos y los 5 puntos y los hemos unido con esta línea azul. ¿Listo? Entonces, miramos que esta gráfica es una línea curva, que es diferente a la gráfica que nos tenemos en el movimiento rectilíneo uniforme, donde nos daba en esta gráfica XT una línea totalmente recta. Para trabajar entonces la parte de la velocidad, entonces vamos a utilizar esta ecuación que también nos la entregan en la parte inicial, que las tenemos allá. Entonces, donde podemos calcular la velocidad. Y para este caso también, entonces, la velocidad inicial sería 0, lo que se convierte entonces que velocidad igual a aceleración por tiempo. Tomamos los tiempos que nos han entregado, que es de 0 segundos y 20, 40, 60 y 80. Entonces, para 0 segundos aplicamos la ecuación que hemos obtenido y nos da que aceleración por 0, entonces nos da velocidad igual 0 para el primer tiempo. Vamos a hacer lo mismo con los 20 segundos. Vamos a reemplazar en vez del 0, como lo hicimos anteriormente con el desplazamiento, en vez del 0, hemos colocado aquí 20 segundos, hacemos la operación y nos da 80 metros por segundo. Así actuamos con 40 segundos para que nos dé 160 metros por segundo con 60, y con 80 tenemos los resultados ahí. Y de igual manera vamos a tabularlos. Entonces aquí hemos obtenido la tabla. Entonces aquí tenemos los resultados para 0, para el tiempo 0, pues velocidad 0. Para el tiempo 20, la velocidad es 80, como tenemos aquí en los resultados. Y así entonces tenemos la tabla para la velocidad. Llevamos esa tabla de la velocidad y con esa vamos entonces a realizar la gráfica. La gráfica está aquí, entonces eje vertical está la velocidad y eje horizontal está el tiempo. Entonces vamos a tomar estos puntos que hemos obtenido acá en la tabla y los hemos ubicado aquí con puntos rojos aquí sobre la gráfica y los hemos unido. Entonces al unirnos nos da entonces una gráfica como la que vemos ahí de una línea recta que representa que ese cambio que está habiendo de velocidad va a ser constante. Para la aceleración, pues como hemos dicho que es un movimiento uniformemente acelerado, la aceleración va a ser la misma para cualquier tiempo. Esto es, entonces, que si tomamos cualquier tiempo que sea 0, 20, 40, 60 o 80, la aceleración, va a ser exactamente igual a 4 metros por segundo, que es la aceleración que nos indican en el problema inicial. Entonces, si vamos a hacer la gráfica, pues obviamente aquí tenemos eje vertical, aceleración, eje horizontal, el tiempo, y la gráfica sería esta línea azul que corresponde al valor de 4 metros por segundo al cuadrado, que sería esta que estamos subrayando acá arriba. Y la gráfica sería una línea totalmente horizontal que representa que esa aceleración es constante. Si vamos a comparar los dos movimientos, movimiento rectilíneo uniforme con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pues sencillamente la primera parte de la trayectoria, que ambas son trayectorias rectas, las velocidades para el uniforme es constante, para el uniformemente acelerado es velocidad variable, o sea, con cambio de velocidad. Y ese cambio de velocidad, que es la aceleración, pues sería una aceleración constante.
Las gráficas, pues obviamente aquí tenemos la primera que corresponde a la distancia. Entonces, para el movimiento uniforme, tenemos que esa gráfica corresponde a una línea totalmente recta, esta que está aquí. Y aquí para el acelerado, entonces que la gráfica es una línea curva. Esta línea curva es una parábola que corresponde a la ecuación cuadrática que tenemos para la distancia. En la cuestión de la velocidad, entonces tenemos acá, entonces para el movimiento uniforme, miramos que la velocidad es totalmente constante, la línea recta horizontal nos indica eso, y para el acelerado vemos que la línea es recta, pero es diagonal, lo que indica que la velocidad está cambiando en cada instante y lo está haciendo de forma igual. Y para la aceleración, pues miramos que acá en esta parte, pues el movimiento uniforme no tiene aceleración y que para el movimiento acelerado, uniformemente acelerado, esa aceleración es constante. Vamos entonces a ver ahorita lo referente a caída libre, pero para ello debemos partir del hecho que caída libre es cuando yo tomo un objeto y lo dejo caer libremente. Obviamente, cuando se deja caer libremente, queda expuesto a algo que se llama la gravedad. Esta gravedad es un concepto que desarrolló Newton basado en los estudios que había hecho Galileo para proponer algo que se llama la ley de la gravitación universal, que dice que todo cuerpo, por tener masa, está atrayendo a los demás cuerpos. En este orden de ideas, obviamente, la Tierra, por tener tanta masa, por eso es que es capaz de atraer a todos los cuerpos que están cerca de ella. Pero lo que propuso Newton en este sentido fue que los cuerpos, la Tierra los atraía de manera, digamos, de manera igual. Para demostrar esta parte, tenemos acá un video que vamos a tener aquí unas dos demostraciones para indicar que los cuerpos caen o son atraídos sin importar el peso, son atraídos por la Tierra de manera igual. Lo que de pronto viene aquí a tener un poquito de efecto es el efecto que hace el aire sobre los cuerpos y es por eso que aparentemente los cuerpos pesados caen un poco o más rápido. Entonces, para eso tenemos vamos a ver dos ejemplos que nos van a indicar en realidad que los cuerpos, independiente a su peso, y cuando el aire los afecta de manera igual o el aire no los afecta a ninguno, entonces los cuerpos van a ser atraídos de manera igual. Entonces, vamos a mirar entonces ahora cómo es que afecta el aire en la caída libre, para entender que la Tierra atrae los cuerpos de manera exactamente igual. Tenemos aquí un directorio y tenemos una hoja de papel. Vamos a dejarlos caer y uno entendería obviamente que primero va a caer el directorio y la conclusión que uno podría sacar es porque es igual al peso. Sin embargo, vamos a dejar caer nuevamente ambos elementos al tiempo, pero ahora vamos a quitarle el efecto que hace el aire sobre la hoja de papel, colocándola acá encima del directorio. Por tanto, ambos estarían afectados de igual manera por el aire. Si fuese por el peso, el directorio debería seguir cayendo más rápido y la hoja de papel después. Miremos qué pasa en este caso. Como nos hemos dado cuenta, ambos elementos caen al mismo tiempo, es decir, la Tierra nos está acelerando hacia ella con la misma aceleración. Otro ejemplo que tenemos acá puede ser el siguiente. Tenemos aquí un limón y tenemos una hoja de papel. Al limón lo afecta de una manera, a la hoja de papel lo afecta de diferente manera. Miremos a ver entonces, según eso, qué pasaría. Entonces, obviamente el limón ha caído en primer lugar y luego cae la hoja de papel. Pero miremos ahora qué pasaría si yo trato de hacer con la misma hoja de papel una esfera que se parezca mucho a la forma que tenga el limón. Entonces tenemos aquí las situaciones y vamos a dejarlos caer ahora estos dos elementos. En esta forma el aire los va a afectar aproximadamente de la misma manera. Entonces al dejarlos caer vamos a mirar, porque el peso no lo he variado para ninguno de los dos, y miremos qué pasa ahora. Los dos elementos han caído de igual manera, es decir, la atracción de gravedad va a ser la misma para cualquier elemento cuando
el aire no está afectando. Bueno, ya mirado esos dos ejemplos que nos muestra el video, podemos, digamos, determinar que en la caída libre los cuerpos son atraídos por la Tierra de una manera exactamente igual cuando estamos en ausencia de aire. Entonces tenemos aquí una pelota que está cayendo en la gráfica. Entonces miramos, digamos, como está, es un movimiento uniforme, uniformemente acelerado porque la Tierra lo está acelerando hacia abajo. Entonces esa gravedad se ha tomado, digamos, aquí en la Tierra con un valor de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Es la forma, digamos, como experimentalmente se ha podido comprobar que ese es el valor. Entonces tenemos la pelota aquí inicialmente y empieza a acelerarse. Obviamente las velocidades van aumentando como indican los vectores, van aumentando las velocidades y obviamente las distancias recorridas en cada tiempo van a ser mucho más grandes cada vez. Entonces tenemos aquí nuevamente, digamos, la situación. Tenemos aquí en el tiempo 0, la velocidad va a ser 0, va a partir del reposo. En el tiempo 1 la velocidad va a ser 9.8. ¿Por qué? Porque la aceleración es esa, 9.8 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué indica? Que cada segundo que pase, la velocidad va a aumentar en esa cantidad, 9.8. Entonces, para el segundo, la velocidad habrá aumentado en 9.8 más, sería 19.6. Luego, así, para el tercer segundo llegaría a 29.4 y con esa misma aceleración para el cuarto segundo llegaría a 39.2 metros por segundo al cuadrado, para el segundo. Y obviamente las distancias pues, que se van a recorrer, si hacemos el cálculo, digamos, de estas distancias con las ecuaciones que hemos tenido anteriormente, pues vamos a obtener estos resultados, que inicialmente el desplazamiento puede ser 0, parte del punto 0, y así vamos a obtener estos resultados que están marcados aquí en esta última columna. Entendiendo, pues vuelvo y repito, que la caída libre entonces es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde la aceleración es la aceleración de la gravedad, que es igual a 9.8 metros por segundo al cuadrado. Vamos a ver cuando tenemos un lanzamiento hacia arriba. Entonces, cuando tenemos un lanzamiento hacia arriba, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces, partamos de este problema. Dice, se lanza una pelota verticalmente hacia arriba con una velocidad de 39.2 metros por segundo. Determinar cuál es el tiempo de subida, cuál es la velocidad con la que cae al piso y cuánto tiempo tarda en caer. Es decir, vamos a tener un ejemplo donde se va a lanzar una pelota hacia arriba y se la va a dejar caer nuevamente de forma libre. Entonces, aquí tenemos en el tiempo 0, se va a lanzar la pelotica. Entonces, tenemos aquí tiempo 0 y se va a lanzar la pelotica con una velocidad, como indica el problema, de 39.2 metros por segundo. Recordemos que este movimiento también va a estar afectado por la gravedad, siendo la gravedad 9.8 metros por segundo al cuadrado, pero en este momento lo hemos tomado con un signo negativo, como indica acá el número, porque la aceleración está en contra de la velocidad. Es decir, cuando vaya subiendo esta velocidad, lo que va a hacer la aceleración es frenarlo y esta velocidad va a ir disminuyendo cada vez más. Entonces tenemos aquí al siguiente segundo, el primer segundo, la velocidad ha mermado en 9.8 metros por segundo para llegar a 29. Luego disminuye nuevamente en 9.8 porque esa es la aceleración que tenemos negativa. Entonces 9 al tercer segundo sería 9.8 y obviamente llegaría al punto 0, o sea, la velocidad 0, al cuarto segundo. Tenemos entonces la velocidad que está arriba en la parte, digamos, máxima, al cuarto segundo con velocidad 0. En ese momento va a empezar a caer. Entonces, vamos a mirar, demoró 4 segundos en subir, miraremos cuánto demora en caer y con qué velocidad puede caer. Entonces, obviamente la aceleración está aquí, va a ser 9.8, en este momento va a ser positiva. ¿Por qué? Porque esta aceleración lo que va a hacer es aumentar esta velocidad de 0 y la va a ir aumentando hasta que la pelota caiga al piso. Entonces, en el primer segundo, obviamente, la velocidad sería de 9.8 metros por segundo, pero ya indicando para abajo, por eso está aquí con el signo negativo. Luego, esta gravedad haría que esta velocidad aumente a 9.8 porque la aceleración es de 9.8 metros por segundo, o sea, cada vez va a ir aumentando 9.8 metros, 9.8 metros por segundo. Va aumentando, entonces al siguiente segundo va a ser 19,
o sea, sí, al tercer segundo va a ser de 29.4 y al cuarto segundo va a ser de 39.2, es decir, demoró 4 segundos en subir, aquí está quinto, sexto, séptimo y octavo, y demoró entonces también 4 segundos en caer. La velocidad con la que salió fue de 39.2 metros por segundo y la velocidad con la que cayó también fue de 39.2 metros por segundo. Es decir, la velocidad de salida fue exactamente igual a la velocidad de llegada. Y el tiempo que demoró en subir fue el tiempo también que demoró en la caída. Entonces, aquí tenemos un resumen para este lanzamiento que se dice que el lanzamiento de un objeto hacia arriba es un caso particular del movimiento rectilíneo uniforme. Y despreciando el efecto del aire se puede concluir que la velocidad con la que se es lanzado el objeto es igual a la velocidad con la cual cae, como lo hemos demostrado con el ejemplo que tenemos allí, y lo hemos verificado, y el tiempo que demora en subir es igual al tiempo que demora en caer. Con esa verificación que tenemos anteriormente, pues nos damos cuenta de que esas conclusiones son efectivamente las que manejan, digamos, este fenómeno natural. Pues bien, creo que esta, digamos, es el estudio de lo que se refiere al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y un ejemplo de eso que es el fenómeno de la caída libre. Espero haya sido clara la explicación y espero, digamos, que este tema sea para su mejor provecho. Muchas gracias.